Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar inicio a la habitual conferencia de prensa. Se encuentran presentes el señor Ministro de Gobierno Carlos Bianco, el señor Director General de Cultura y Educación Alberto Silioni y el señor Diputado Nacional Daniel Goyán. Para comenzar, vamos a escuchar las palabras del señor Ministro de Gobierno Carlos Bianco. Bueno, buen día. Me fui una semana, me cambiaron el apellido. Buen día a todos y a todas. Hoy nuevamente retomamos la rutina de las conferencias de prensa que habíamos interrumpido la semana pasada por el viaje a México, que no habíamos anunciado porque se confirmó a último minuto. Trajimos nuevas ideas, como hacer las mañaneras como AMLO, todos los días a las 7:30 de la mañana, pero me parece que no sé si me van a acompañar. Ustedes ya me dicen que no. Me van a dejar más solo que experte el Día del Amigo. A mí, sí. Bueno, varias cosas. Hoy, como siempre, en primer lugar, la agenda del gobernador, que dado el viaje y que no estuvimos la semana pasada, está en confección, pero ya tiene programadas 2 actividades para esta semana, más allá de las actividades de gestión y las reuniones en su despacho. Mañana martes a las 10, aquí mismo en el Salón Dorado, va a participar de la presentación del proyecto Feminismos en Red. La provincia de Buenos Aires dialoga con el país y la Patria Grande, que es una iniciativa del Ministerio de las Mujeres y Políticas de Género y Diversidad Sexual, en conjunto con Claxo. Eso por un lado, y el día miércoles va a estar el gobernador en Escobar, participando de la inauguración de una nueva base del Grupo de Policía de Prevención Motorizada, el GPM, desde donde se van a realizar para toda la región, para toda la zona, distintos tipos de operativos de seguridad, de control en rutas, en accesos y sobre todo enfocado al delito vinculado con los llamados motochorros y demás delitos en autopistas y en rutas, y además se van a estar entregando 30 motos BMW 850 que se van a destinar a esa tarea de patrullaje. Seguramente después se completará la agenda del gobernador durante la semana con otras actividades en territorio. También, como solemos hacer, porque nosotros, a diferencia del Gobierno Nacional, no paramos la obra pública, sino que continuamos lanzando nuevas licitaciones de las distintas obras públicas de acuerdo con las necesidades que tiene el pueblo de la provincia de Buenos Aires. En estas últimas 2 semanas en donde nos vimos se lanzaron 10 licitaciones nuevas de obra pública. 4 de esas licitaciones son de OPISU, del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana. La primera es una licitación para la pavimentación del barrio El Mercadito, acá en la bajada de la 520, y la autopista en La Plata. Es una obra de 1.142 millones de pesos. Después 2 licitaciones en Morón, en el municipio de Morón, las 2 para recuperar monoblocks y espacios comunes, etapa 2 y etapa 3, en el barrio Carlos Gardel. Una licitación, la etapa 2, por 5.175 millones de pesos. La etapa 3, una licitación por 3.034 millones de pesos. Y por último, la 4ª licitación que lanzó el OPISU es para la construcción de salones de usos múltiples para actividades comunitarias y deportivas en Bahía Blanca, en el municipio de Bahía Blanca. Es una licitación por 1.900 millones en el marco de un programa que hemos lanzado por un total de 10.000 millones en obra pública de urbanización en Bahía Blanca, y que luego se irán presentando el resto de los pliegos para la licitación. Las otras 6 licitaciones son del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Son 6 licitaciones que tienen que ver con la intervención de corredores urbanos en el área metropolitana del conurbano y en algunos municipios periurbanos en el marco del Programa de Movilidad y Accesibilidad Sostenible más PBA, y que tienen un impacto en 32 municipios de la provincia de Buenos Aires. La primera por 9.288 millones, con impacto en Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Escobar, Campana y Exaltación de la Cruz. La segunda licitación por 10.989 millones, con impacto en San Martín, 3 de Febrero, San Miguel, Malvinas Argentinas, José Cepaz y Pilar. La tercera por 12.050 millones
impacta en los municipios de General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Merlo, Moreno y Morón. La cuarta licitación, con un monto de 9.005 millones de pesos, impacta en 4 municipios de la zona sur, Quilmes, Almirante Brown, Esteban Echeverría y Ezeiza. La quinta, 6.461 millones de base, impactan los municipios de Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora. Y la sexta, con un monto de 9.337 millones, va a impactar en 5 municipios, Florencio Varela, Berazategui y los 3 municipios del Gran La Plata, Ensenada, Berisso y La Plata. En total son, como dijimos, 10 nuevas licitaciones que se lanzaron en los últimos 15 días por un monto total de 68.381 millones, con, repito, impacto en 32 municipios del conurbano bonaerense, el Gran La Plata y algunos municipios periurbanos. Repito, como lo venimos haciendo todo este tiempo y a diferencia del Gobierno Nacional, nosotros no vamos a parar la obra pública. La provincia de Buenos Aires, los bonaerenses tienen muchas necesidades en materia, de asfaltos, de urbanizaciones, de hospitales, de escuelas, etcétera, y nosotros estamos privilegiando esa agenda como nos pidió el señor gobernador. Después, una cuestión que me pidió puntualmente el gobernador que hagamos en cada una de estas conferencias de prensa, que repasemos un poco algunas noticias con el objetivo de caracterizar la magnitud de la tragedia social y económica que está viviendo la Argentina, repasar algunos indicadores y algunas noticias de carácter económico, social, productivo que se dan en las semanas previas o en la semana previa a las conferencias de prensa. Voy a repasar muy rápido, no lloren, porque realmente es para llorar. Todo lo que voy a decir es muy difícil lo que estamos viviendo en la Argentina, pero a veces se ven noticias sueltas y no hay un ejercicio de caracterización y de esquematización profunda de lo que está pasando. Cuando uno las mira en conjunto, repito, uno toma magnitud de la tragedia en la que estamos viviendo. En primer lugar, cuestiones vinculadas a la actividad y al empleo. Repito, son noticias de las últimas semanas, de las últimas 2 semanas, las que voy a presentar. En primer lugar, la actividad económica, datos del INDEC, en julio pasado, que es el último dato que mostró el INDEC, cayó el 1,3% respecto del mismo mes del año pasado. Cuando uno mira el acumulado, los primeros 7 meses del año respecto del mismo periodo del año anterior, la caída es del 3,1%, es decir, una recesión, una caída de la actividad económica para los primeros 7 meses del año del 3,1%. Las proyecciones privadas que toma el Banco Central muestran que el Producto Bruto este año en la Argentina caería el 3,8%. Esa es la situación de la actividad económica que tenemos hoy en día. Particularmente, uno de los sectores más perjudicados y uno de los segmentos empresariales más perjudicados, el sector industrial, las pymes. Datos de CAME, la actividad manufacturera de las pymes cayó un 8,7% interanual en agosto y suma una caída del 16,9%. Pymes industriales, obviamente muchas de esas pymes industriales, la gran mayoría, están localizadas en la provincia de Buenos Aires, puntualmente en el conurbano bonaerense, así que ese es el impacto negativo de la actividad manufacturera. Micropymes, que son las más chiquitas, empresas pymes de hasta 5 trabajadores. Desde que asumió Milei cerraron 9.000 micropymes en toda la Argentina. Repito, la mayoría de esas micropymes localizadas en la provincia de Buenos Aires. Esto es un informe de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Inversión, que es uno de los caballitos de batalla que siempre traen los gobiernos de derecha, los gobiernos neoliberales, que con la desregulación, con la apertura que imponen, etcétera, van a aumentar muchísimo las inversiones. En la época de Macri lo llamaban la lluvia de inversiones. Bueno, la inversión bruta interna se desplomó 26% en agosto en términos interanuales. Esto lo muestra un estudio de la consultora de Orlando Ferreres. El 17% de las empresas industriales tuvo problema para pagar salarios y 4 de 10 empresas se endeudaron para pagar salarios. Esto es información de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Esto ya lo sabíamos, no con
número estadístico, pero ya lo sabíamos porque permanentemente nos contaba Juan Cuatromo, el presidente del Banco Provincia, que sobre todo en la época en que se tenía que pagar el aguinaldo, llovían empresas, no llovían inversiones, llovían empresas a las sucursales del Banco Provincia para pedir crédito para pagar el aguinaldo. No pedían crédito para ampliar una nave de producción, no pedían crédito para contratar más gente, no pedían crédito para comprar maquinaria, no pedían crédito para incorporar tecnología, pedían crédito para pagar el aguinaldo. En esa situación están las empresas manufactureras de la provincia de Buenos Aires. Y dos casos que nos preocuparon particularmente porque son empresas importantes de nuestra provincia. En primer lugar, en Bragado, la empresa Acerbrag, una de las principales metalúrgicas que tiene la provincia de Buenos Aires, despidió la semana pasada a 25 trabajadores que se suman a 17 retiros voluntarios y la empresa ya ha expresado públicamente que, de acuerdo a la situación de crisis y la falta de demanda, están en riesgo unos 80 empleos más en esa metalúrgica. También otra metalúrgica aquí en Florencio Varela, histórica, creada en el año 1951, la metalúrgica Fabio Hermanos, directamente cerró y dejó en la calle a 76 trabajadores. Y por último, también vinculado con el empleo, bueno, lo habrán visto la semana pasada, el presidente Milei cerró una subsidiaria de Trenes Argentinos, dejando en la calle a 1.400 trabajadores, Bueno, también han anunciado que cerraban un hospital. No, Dani, eso seguramente después vos harás alguna referencia al Hospital Bonaparte. Algunos indicadores de comercio y de consumo. Las ventas mayoristas cayeron 17% en términos interanuales en julio y registraron el peor mes de ventas desde 2019. Desde 2019, datos del INDEC. En particular, en los supermercados, en el acumulado enero-julio, la caída fue de 11,7%. Cayeron las ventas en términos reales, físicos, en los supermercados. En los mayoristas, el acumulado enero-julio, la caída de las ventas fue del 13,3%. O sea, cae profundamente el consumo, aparte supermercados y autoservicios mayoristas en general son bienes de consumo popular, bienes muy vinculados a la canasta básica. Y por último, respecto del comercio y el consumo, en agosto las ventas minoristas de las pymes registraron una caída del 10,5% de acuerdo con datos de CAME y durante los primeros 8 meses las ventas minoristas de las pymes cayeron 16%. Todos datos espantosos de la actividad económica, del empleo, de la inversión, del consumo, de todas las variables macroeconómicas, datos espantosos. Tema alquileres, se conoció una encuesta nacional inquilina que muestra datos aterradores. Las familias ya destinan el 50% de sus ingresos a pagar un alquiler y una de cada 4 familias ha tenido que mudarse por no poder pagar el alquiler. También en términos de costos del alquiler, cuando se comparan los periodos antes de Milei y después de Milei, los contratos ahora son 35% más caros en relación con los contratos que se habían celebrado antes de dejar sin efecto la Ley Nacional de Alquileres. Todas pálidas, todas noticias malas para el pueblo bonaerense, para el pueblo argentino. Pobreza e indigencia. La semana pasada se conocieron los datos del INDEC. En el segundo trimestre de este año, en comparación con el año pasado, el 52,9% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Esto es un aumento respecto del mismo periodo del año pasado de 11,2 puntos porcentuales. En el caso de la indigencia, el 18,1% de las personas se encuentran por debajo de la línea de indigencia, son 6,2 puntos porcentuales por encima de los niveles del mismo periodo del año pasado. Siguiendo con los datos del INDEC, el 66%, es decir, 2/3 de las personas, de los jóvenes, de los niños de entre 0 y 14 años en Argentina, está en hogares por debajo de la línea de pobreza. Y en materia de distribución del ingreso, que se mide a través del coeficiente de Gini, cuanto más alto es el coeficiente de Gini, mayor es la desigualdad en la distribución del ingreso, cuanto más bajo es mayor la igualdad en la distribución del ingreso, aumentó al 0,436 del 0,417 del año pasado. Es decir, no solo que tenemos más pobreza, no solo que tenemos más indigencia, sino que tenemos peor distribución del ingreso. Es decir, que los ricos ganan más, los pobres ganan menos.
esta es la situación general. Y también últimos dos datos que doy. En primer lugar, en materia de recaudación y coparticipación, de acuerdo con un estudio del CEPA, la coparticipación federal cayó 2%, obviamente eso impacta en los recursos de la provincia de Buenos Aires, esto para el mes de septiembre, y la recaudación del IVA, que es un impuesto muy vinculado al consumo, obviamente cayó el 15,5%, y las ganancias, que es un indicador, un impuesto muy vinculado con la actividad, se redujo un 13%. Por último, algo a lo que me voy a referir después, las universidades. Las transferencias a las universidades nacionales cayeron más del 30% en los primeros 9 meses de este año con respecto al mismo periodo del año anterior. Esto es información de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, ASAP. Lamento tener que dar todas estas noticias, pero me parece que es la única forma de que entremos en consideración de la gravedad de la situación económica, social, productiva, de la economía, de las inversiones, del consumo, etcétera. Me parece que es un ejercicio que tenemos que hacer para tomar cartas políticamente en el asunto y seguir reclamándole al presidente Milei que cambie las políticas económicas, al ministro Caputo que cambie las medidas económicas, las políticas económicas, porque con este rumbo, lejos de suceder lo que habían comentado en un momento, lo que habían planteado en un momento, que si bien había que hacer un ajuste necesario, que rápidamente iba a rebotar, iba a haber un crecimiento en la forma de V corta, lo único que tenemos es una caída estrepitosa de todas las variables económicas y macroeconómicas. Cuarto punto, que es algo a lo que me refería al comienzo, el viaje que hizo el gobernador Kicillof a México. Quiero comentar un poquito de qué se trató la agenda, de qué se trató el viaje, porque no tuvimos tiempo para presentarlo, como dije antes, porque fue una invitación y una confirmación que pudimos hacer recién a último momento. Participó como invitado especial de la presidenta Sheinbaum a la Asunción, a su toma de protesta, como dicen los mexicanos. Para nosotros fue un gran honor poder participar, para el gobernador fue un gran honor poder participar, máxime que el gobierno nacional, que fue invitado, el presidente Milei fue invitado por las autoridades mexicanas, por la Cancillería mexicana, no participó, pero tampoco mandó a nadie a la asunción de la presidenta Sheinbaum, independientemente de las diferencias ideológicas que uno puede tener o que el presidente Milei puede tener con la presidenta Sheinbaum. Nos parece que siendo la presidenta de la segunda potencia económica de América Latina, un país con una larguísima tradición política, cultural, económica, de un vínculo histórico con la Argentina, que no participe ni el presidente, ni la canciller Mondino, ni ningún funcionario de la Cancillería, porque tampoco enviaron a un secretario de Estado, nada, dijeron que iban a enviar uno y al final no enviaron a nadie. La verdad que es bastante lamentable desde el punto de vista de las relaciones internacionales y del vínculo que tiene nuestro país con nuestros hermanos latinoamericanos, repito, sobre todo siendo México la segunda economía de toda Latinoamérica. Nuestro país estuvo representado, más allá de la participación del gobernador, en representación de la provincia de Buenos Aires, estuvo la embajadora argentina en México, María Gabriela Quinteros, a quien le queremos agradecer particularmente por la atención dispensada, la asistencia de estilo que nos ha brindado, a ella y a todos los funcionarios de la Embajada Argentina en México que nos han tratado como corresponde, como representantes de la provincia de Buenos Aires. Más allá de la participación en la toma de protesta, obviamente el gobernador tuvo una amplia agenda de reuniones, tanto políticas como vinculadas con nuestra gestión y con la cooperación con los Estados Unidos mexicanos. Bueno, una que fue obviamente publicada en todos los medios fue una nueva reunión con el presidente Lula, que también estaba participando de la toma de protesta de la presidenta Sheinbaum. Ahí obviamente hablaron largo y tendido el gobernador y el presidente sobre la situación de América Latina, sobre la situación obviamente mundial, cuestiones que le preocupan al presidente Lula y también al gobernador, y también sobre la situación económica, política y social de nuestro país y obviamente de nuestra provincia. También el gobernador se reunió con varios secretarios de Estado. En el caso de México tiene un sistema
similar al de Estados Unidos. Los secretarios son los equivalentes a los ministros, los secretarios de Estado. Tuvimos una reunión con el secretario de Trabajo, Marat Bolaños, una reunión con el secretario de Educación, Mario Delgado, que está muy interesado, y hoy le comentaba hace un rato a nuestro ministro de Educación, están muy interesados en cooperar con nosotros en acuerdos de asistencia técnica para ampliar la educación universitaria en México, sobre todo llevando a ese país el modelo que se implementó en Argentina durante la presidencia de Cristina Kirchner y también en periodos anteriores de las universidades del conurbano, las universidades de las periferias. Están muy interesados en replicar ese modelo en México, y también se mostraron muy interesados, les comentamos del programa Puentes, y también se mostraron muy interesados en poder replicar la experiencia del programa Puentes también en México, así que ya estamos trabajando directamente con la Secretaría de Educación, con el Ministerio de Educación mexicano en ese sentido. También el gobernador tenía prevista una reunión con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que no pudo llevar adelante porque tuvo que viajar de emergencia en el marco de la tragedia que tuvo México vinculada en Acapulco, vinculada con el huracán John, pero sí nos reunimos con el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, en donde también empezamos a trabajar en una agenda de cooperación en materia de comercio e de inversiones. La idea es hacer algunas visitas de empresas mexicanas a la Argentina y eventualmente algunas empresas bonaerenses a México en el marco de misiones comerciales o misiones de inversión inversas, como se las conoce. El gobernador también se reunió con la que el sábado nosotros no pudimos participar porque nos volvimos antes, hizo la toma de protesta Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Estuvimos repasando cuestiones vinculadas con la gestión de los territorios, en nuestro caso la provincia de Buenos Aires, en su caso su futura gestión al frente de la Ciudad de México, pero ella venía de ser alcalde de un municipio, de una alcaldía muy populosa dentro de la Ciudad de México, que es Iztapalapa, y nos estuvo mostrando el programa Utopías. Es un programa que establece en barrios populares distintas infraestructuras para dar contención, desarrollo y fomento a los habitantes de esos barrios populares, y vamos a empezar a trabajar en ese sentido con algunas experiencias pilotos en la provincia de Buenos Aires de ese programa Utopías. También el gobernador firmó un acuerdo muy importante de asistencia técnica con la empresa estatal de litios para México. Es un acuerdo entre la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, representada por su presidente Roberto Salvareza, y la empresa, repito, estatal de litios de México, en donde con el conocimiento de la provincia, con la experiencia que se desarrolló en la provincia en la materia de la producción de baterías de litio, se va a estar haciendo un plan integral para que México pueda producir baterías de litio. Este es un primer paso de cooperación en la materia que ya hemos acordado continuar. Este es un proyecto que se va a llevar adelante con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento. El gobernador también dictó una conferencia magistral en el Centro de Investigación y Docencia Económica, un prestigioso centro de estudios y formación de todo México. Y por último también estuvimos en una reunión muy cálida, realmente con la colectividad argentina en México, muchos de ellos compañeros militantes que tuvieron que exiliarse del país en los años 70 y desarrollaron su vida allí en México, que lo han recibido con mucho afecto al gobernador. O sea, una agenda que no nos dio casi respiro, pero realmente con muy buenos resultados políticos y muy buenos resultados en materia de cooperación internacional, en este caso con la hermana república, los hermanos Estados Unidos mexicanos. Dos temitas más. Primer tema, veto de Milei a la ley de financiamiento universitario. Como ustedes saben, se produjo una masiva marcha la semana pasada para evitar en ese momento que Milei vete esa ley de financiamiento universitario que hacía poquitos días, con una amplia mayoría, había aprobado el Congreso Nacional. También era para protestar en contra del fuerte recorte que se ha llevado adelante con las universidades nacionales. Lo dije hace un ratito, 30% de recorte de este año en los primeros 9 meses respecto del año pasado. También
para denunciar la brutal caída del salario de los docentes y los no docentes, de los trabajadores de las universidades nacionales, en términos reales del orden del 25% de caída salarial respecto del año pasado. Lo dije varias veces, paradójico cuando se hacen las encuestas de opinión sobre qué opinan los argentinos respecto de los principales oficios, profesiones, etcétera. Siempre los científicos y los docentes universitarios son los más respetados por el pueblo argentino, pero en el gobierno de Milei son los más castigados, a los que más se le bajó el salario, y también en contra del ajuste propuesto para el año próximo, que está previsto un ajuste en términos reales en relación con lo ejecutado de 2023, que es lo que se puede comparar, dado que no terminó el ejercicio 2024, un ajuste previsto para el año que viene, repito, en comparación de 2023, en el presupuesto del 38%. Esas eran las razones por las cuales tuvo lugar esa marcha, repito, masiva marcha, algunos dicen de 1 millón de personas o de cerca de 1 millón de personas, tan masiva como la anterior marcha del 23 de abril, pero bueno, lamentablemente eso no hizo mella en el presidente Milei, que decidió efectivamente avanzar con el veto a la ley de financiamiento universitario, cuestión que ya no podemos ni explicar, pero que no nos va a dejar de brazos cruzados. De la misma forma que nosotros enviamos una columna, la columna bonaerense, a participar de la marcha con distintos dirigentes, con distintos sindicatos, con distintas organizaciones sociales, con distintos intendentes y municipios de la provincia de Buenos Aires. Vamos a seguir en ese sentido, apoyando todas las reclamos, apoyando todas las protestas de nuestro sector universitario. Recordemos que en la provincia de Buenos Aires tenemos 25 universidades nacionales, pero también tenemos 66 centros universitarios en el marco del programa Puentes, en donde esas universidades dictan clases en los municipios del interior, y obviamente el recorte presupuestario y el recorte de los salarios de los docentes afectan a toda la actividad universitaria de la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, desde la provincia de Buenos Aires solicitamos a todos los bloques, está pedida una sesión especial para este miércoles 9 de octubre, a todos los bloques que apoyen la medida para dejar sin efecto el veto del presidente Milei, porque, como lo dijimos varias veces, un país sin universidad, un país sin ciencia, un país sin tecnología, es un país sin futuro, es un país sin posibilidad de desarrollo, es un país sin soberanía. Y puntualmente le pedimos al señor Macri que deje de hacerse el misterioso respecto de cómo va a votar su bloque, y que le ordene a sus diputados que voten a favor de las universidades. Creo que es una buena oportunidad para que se saque un estigma que tiene histórico el expresidente Macri. Ustedes recordarán, en su momento dijo para qué andar poniendo universidades, que es esa locura de andar poniendo universidades en todos lados. Bueno, tiene ahora la posibilidad histórica de reivindicarse y dejar de lado sus prejuicios respecto de las universidades nacionales y la educación pública y gratuita. Por eso, desde la provincia de Buenos Aires se lo solicitamos a todos los bloques. Obviamente nuestro bloque ya ha expresado su posición, pero le pedimos a todos los bloques que levanten la mano, pongan los votos para dejar sin efecto el veto al financiamiento universitario del presidente Milei. Y por último, un tema que nos preocupa muchísimo, realmente nos preocupa muchísimo, que es la aprobación en el Congreso la semana pasada de la boleta única papel como nuevo instrumento de votación para las elecciones que tendrán lugar a partir del año que viene. Quiero ser lo más pedagógico posible porque es un tema muy sensible y del cual tampoco se conoce mucho en términos públicos. Las razones o las supuestas razones por las cuales la semana pasada se votó a favor de este nuevo instrumento de votación las podemos clasificar en razones de 3 tipos. Digamos, razones políticas, que tienen que ver con una supuesta falta de transparencia y una supuesta posibilidad de fraude del sistema con el que venimos votando en la Argentina desde la vuelta a la democracia, que es el sistema de la boleta partidaria. Se supone que este sistema es más transparente y que evita supuestos fraudes que se podrían haber cometido. Argumentos de tipo económico, se dice que esto va a reducir el gasto en materia
electoral, al tener que imprimirse solamente un padrón más un 5% de boletas para reposición en caso de contingencia. Y también hemos escuchado razones ambientales, que como se van a imprimir menos boletas, eso va a impactar mucho en el ambiente. Eso es lo que se dice, eso es lo que se dice. Lo cierto es que a partir de esta decisión se deja de lado el tradicional sistema de boleta partidaria que se utilizó, repito, a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, desde la vuelta a la democracia y que se ha demostrado como muy efectivo, en donde nunca han habido denuncias serias de fraude, que ha asegurado la transparencia, que ha asegurado la alternancia de las fuerzas políticas y que estaba funcionando bien. Lo que no podemos entender es por qué hay que modificar algo que estaba funcionando realmente bien y que no estaba en discusión por ninguna fuerza política. La legitimidad, la alternancia, la transparencia que otorgaba el sistema. Creemos, por lo tanto, que es absolutamente innecesaria esta modificación y que no responde a intereses ni necesidades del pueblo argentino, ni a necesidad de mayor transparencia, ni a necesidad de reducción de costos. Voy a contestar rápidamente. La primera cuestión respecto a los argumentos políticos, ya la dije, desde el 83 hasta acá, total transparencia en los actos eleccionarios, permitió la alternancia, no hubo denuncias de fraude, o sea que los argumentos políticos quedan descartados. Los argumentos económicos, no está claro que se vaya a reducir el gasto electoral a partir de este nuevo sistema, solo existen 5 empresas, 5 imprentas que pueden imprimir estas boletas. Si bien se van a imprimir menos boletas, el costo por boleta es más caro. El costo de cada una de las boletas es más caro porque son boletas más grandes y son boletas que requieren mayores colores, mayor cantidad de colores, por lo tanto el precio de esas boletas es mucho más alto. Al no permitir el acoplamiento con las elecciones provinciales, se van a tener que usar más urnas, el doble de urnas, en caso de que se hagan las elecciones el mismo día, y eso implica no solo comprar la urna, el doble de urnas, sino todo el gasto vinculado con la logística de las urnas, el transporte de las urnas, el almacenamiento de las urnas, o sea que ahí tampoco queda claro que se vaya a reducir el gasto electoral. También las urnas nuevas van a tener que ser de mayor gramaje, por lo tanto van a ser más caras. Las urnas que se utilizaban ya no van a servir para las próximas elecciones, por lo tanto, repito, van a ser más caras. O sea que los argumentos económicos, digamos, indeterminados. No queda claro, nadie ha podido demostrar que se va a gastar menos plata ahora que con el sistema anterior de boleta partidaria. Y los argumentos ambientales, que ya de por sí difícil creer que un gobierno nacional terraplanista que descree el cambio climático se preocupe por estos temas. Pero supongamos que se preocupan por estos temas, tampoco queda claro que se van a tener que imprimir menos boletas y se va a utilizar menos papel en las urnas, y mucho menos se queda clara la huella de carbono que se va a generar con las mayores necesidades de logística, de transporte, del doble de urnas. O sea que en los 3 casos los argumentos la verdad que son muy poco convincentes para llevar adelante un cambio en el instrumento de votación totalmente innecesario, creemos nosotros, como se llevó adelante. Obviamente este cambio le impone desafíos a la provincia de Buenos Aires, en tanto representa el 38% del padrón nacional. En primer lugar, queremos decir que lamentamos que en ningún momento se nos haya convocado a la provincia de Buenos Aires a discutir ninguno de los proyectos. Obviamente el Ejecutivo ni nos consultó, ni nos preguntó sobre la pertinencia y operatividad del sistema, dado que desde el 83 a la fecha, las elecciones nacionales, repito, y las elecciones provinciales se han hecho de manera simultánea, o sea que nos podrían haber consultado, no lo hicieron. En segundo lugar, todavía en nuestra provincia de Buenos Aires, de acuerdo a la ley electoral, mantiene vigente la boleta partidaria. Hoy el instrumento de votación en la provincia de Buenos Aires es la boleta partidaria. Es cierto que se han presentado varios proyectos, creo que son 7 u 8 proyectos que se han presentado en la legislatura bonaerense de boleta única, con distintos formatos, el formato mendocino, el formato santafesino, el formato cordobés, etcétera, están en tratamiento.
Pero por lo pronto esta modificación del instrumento de votación, de acuerdo a lo que se estableció en la nueva ley aprobada por el Congreso Nacional, no permite el acople. No permite el acople de boletas, es decir, que no se va a poder acoplar la boleta provincial a la boleta nacional. Eso de por sí ya implica una modificación en las elecciones de la provincia de Buenos Aires para el año próximo, que es que como mínimo se va a tener que votar con 2 boletas y con 2 urnas. Una boleta única papel nacional que se va a poner en una urna y otra boleta que veremos si será una boleta única papel o si seguirá con la boleta partidaria que va a ir en la otra urna en caso de que además las elecciones se hagan el mismo día, en caso de que las elecciones no se desdoblen. Por lo pronto ya existe esa modificación para el caso de la provincia de Buenos Aires. En tercer lugar, y esto hay que destacarlo porque dado que existen varios proyectos, como dije recién, de boleta única papel en la legislatura, hay que advertir una cuestión que es de carácter constitucional. El artículo 61, inciso 2 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece lo siguiente, muy claramente. Se votará personalmente y por boletas en que consten los nombres de los candidatos. La boleta única papel que se acaba de aprobar para los candidatos nacionales a diputado nacional y a parlamentarios del Mercosur, como son una cantidad importante, solamente implican que en la boleta van a estar los 5 primeros candidatos y el resto van a exhibirse en afiches en los lugares de votación. O sea que en principio, me parece que es bastante clara lo que establece la Constitución provincial, ahí no aparecerían los nombres de los candidatos, no aparecerían los nombres de todos los candidatos. Por lo tanto, hay una cuestión constitucional a analizar en la provincia de Buenos Aires. En suma, lo que abre para la provincia de Buenos Aires, lo que se abre a partir de ahora es que las elecciones, primero, las elecciones no se van a poder hacer de la misma forma en que se venían haciendo. Repito, como mínimo va a haber 2 urnas y 2 boletas. Y las opciones que se abren, de acuerdo a las determinaciones que tome tanto el gobernador como la legislatura, son 4 opciones. 4 opciones. Elecciones simultáneas, que son elecciones nacionales y provinciales que se van a desarrollar el mismo día, en 2 urnas distintas y con el mismo sistema, boletas únicas papel. Esa es una de las opciones que se abren. Elecciones concurrentes son elecciones nacionales y provinciales el mismo día, con 2 urnas distintas y con 2 sistemas distintos, con 2 instrumentos de votación distintos. En un caso, la boleta única papel nacional y la boleta partidaria provincial. Esa es otra opción que queda abierta. Desdoblamiento parcial, que serían elecciones paso el mismo día, elecciones generales en días distintos, 2 posibilidades de instrumento de votación, podría ser con el mismo instrumento de votación, boleta única papel provincial y nacional, o distinto instrumento de votación, boleta única papel nacional y boleta partidaria provincial, o la cuarta opción, desdoblamiento total, que sean elecciones paso en distintos días, elecciones generales en distintos días y 2 posibilidades de instrumento de votación. Mismo instrumento, boleta única papel nacional y provincial, o distinto instrumento, boleta única papel nacional y boleta partidaria provincial. En ese menjunje nos han metido con el cambio de instrumento de votación. Hoy esas son las 4 opciones, eso será una decisión que tendrá que tomar por un lado el gobernador y por otro lado la legislatura, pero este es el escenario que nos plantea este nuevo cambio, este cambio en el instrumento de votación. Repito, nosotros lo consideramos totalmente innecesario, que no se ha discutido lo suficiente, que requiere también que va a requerir muchísima capacitación, lo que se ha experimentado en otras provincias que incluyeron este nuevo instrumento de votación es mucho voto nulo y mucho voto en blanco, aumentó profundamente el voto nulo y en voto en blanco, y también nos preocupan las cuestiones de logística que están vinculadas con este nuevo proceso eleccionario por parte del Gobierno Nacional, dado que, como todos ustedes saben, gran parte de la logística de las elecciones nacionales y las elecciones provinciales la lleva adelante el Correo Argentino. En el Correo Argentino han despedido a 5.000 trabajadores, han cerrado sucursales en los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires y en los pueblos del interior de la Argentina en general, y también nos preocupa lo que se ha
lo que se ha establecido la semana pasada, lo que hemos conocido la semana pasada, de que piensan cerrar la Casa de la Moneda. La Casa de la Moneda era la que además imprimía todo el material que se utiliza en las elecciones y aseguraba que ese material esté en condiciones, que no tenga incorrecciones, etcétera, etcétera. Bueno, son distintas cuestiones que realmente nos preocupan mucho. No solo nos preocupan, nos estamos ocupando, pero son decisiones que tendremos que tomar tanto el gobernador, repito, como la legislatura de la provincia de Buenos Aires en las próximas semanas. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Habíamos quedado en que ahora pasaba la palabra yo. Tienes razón. Entonces, Alberto, que va a estar hablando de dos temas muy importantes en materia de educación. ¿Cómo les va a todos? Buen día a todos y a todas. Temas importantes que consideramos importantes, que tienen un alcance mucho más reducido de lo que acaba de exponer nuestro ministro de Gobierno. Voy a ser breve y trataré de ser claro. Dos temas relacionados con la escuela secundaria. Uno de ellos, una tercera jornada de convivencia específicamente destinada a la tecnología digital. Estamos siguiendo una línea que comenzamos en esta misma mesa el 8 de julio con el ministro de Gobierno y otros ministerios respecto del juego en el ámbito educativo. Y un segundo tema, que también lo trataré brevísimamente, el 6 de junio nosotros presentamos aquí el nuevo régimen académico para el nivel secundario y dijimos que el régimen académico era solo una etapa de otras cuestiones que íbamos a desarrollar y hoy voy a anunciar otra. La tercera jornada de convivencia destinada exclusivamente a lo digital se va a desarrollar del 4 al 8 de noviembre. Digo, las escuelas elegirán en esa semana cuándo hacerlas. Se hará sin suspensión de clases. Aproximadamente es una jornada de 3 horas de trabajo en torno a este tema específico de cómo convivir en el entorno digital. Es para todas las escuelas secundarias orientadas, llamamos que son los bachilleratos, digamos, comunes, las técnicas, las artísticas, las agrarias, 4.700 escuelas secundarias públicas y privadas, 1.700.000 estudiantes en toda la provincia. El objetivo es fijar un límite pedagógico respecto del uso de las redes. La escuela tiene una tarea que la puede establecer a través de las sanciones, que es un límite externo. Nosotros preferimos que haya un límite interno, un momento en que los chicos, las chicas digan, bueno, me bajo internamente de algunas prácticas que me hacen daño. Nos parece mucho más educativo. 2 o 3 referencias estarán, por supuesto, a cargo de los equipos de conducción de cada una de las escuelas. Tendrán que tener esos equipos que no son solo los directores, son los preceptores, bibliotecarios y otras figuras que hay dentro de la escuela, la obligación de que se hagan todos los turnos. Estamos pensando en que se mezclen los estudiantes, que no tengan el grupo de clase natural, sino que se mezclen. Y, por supuesto, otras cuestiones que son más operativas, pero que ustedes entienden, que todos puedan expresar su opinión, que haya una participación democrática. No es solo encontrarnos 2 o 3 horas para hablar. Es hablar, reflexionar, discutir, recoger estas reflexiones y convertirlas en un acuerdo institucional de convivencia para el año que viene, 2025. Periódicamente las escuelas renuevan sus acuerdos de convivencia. Es algo que nos está dando muchos frutos. Es una suerte de construcción de la democracia interna en las escuelas. Hay diversos momentos de la jornada que no los voy a aburrir con esto, pero fundamentalmente compartir con los chicos y las chicas lo que es la cultura digital,
que son prácticas, conocimientos que transcurren en el entorno digital. La cultura digital te hace ser parte de una ciudadanía digital. La ciudadanía digital o de la ciudadanía digital se desprenden derechos que son obvios, usar, compartir contenidos y tal, y también ese otro lado más oscuro y menos transitado, que son las obligaciones. Hay obligaciones éticas para el uso de los dispositivos, para la navegación en los dispositivos. Hay determinados mensajes que no pueden ocurrir, hay determinada distribución de imágenes que no pueden ocurrir, y eso formará parte de algo que, por supuesto, los chicos y las chicas lo saben, pero lo vamos a profundizar. Digo que el producto final es un acuerdo de convivencia, que hay un momento en donde no solo vamos a trabajar el tema específico del entorno en las redes, sino que nos vamos a detener más en todo lo que es apuestas online. Hay una cantidad de materiales para disponer. Este problema tiene 50 años, más o menos en el mundo. Hacia 1980 se consideró que el uso abusivo de los juegos podía ser una adicción, y que esa adicción denominada ludopatía, que es un término que tiene más o menos 50 años, podría traer padecimientos subjetivos. Bueno, esto que parece claro, a veces no es tan claro en los chicos, hay que ratificarlos. Es necesario que puedan hablar en la escuela lo que a veces no hablan en otros sitios. Siempre recuerdo lo que nos dijo una estudiante adolescente en alguna de estas reuniones: la escuela es el único lugar en donde me preguntan cómo estoy. Y eso la escuela lo tiene que cultivar, eso la escuela lo tiene que trabajar. En el fondo, estos temas podrían circunscribirse a una interrogación mayor, que es cómo nos cuidamos entre todos. Porque acaba de decir con claridad nuestro ministro de Gobierno, él los llamó tragedias, ¿no? Esas tragedias materiales del empleo, de las micropymes destruidas, pero hay también una dimensión más sutil que se ve menos, que son las tragedias en las subjetividades, ¿no? Lo que ahora la ciencia llama padecimientos subjetivos, ¿no? Con un gobierno que te manda un mensaje muy claro, que nosotros en la provincia lo vivimos en Bahía Blanca, 5 días o 6 después que asumió el presidente, que es arreglate. Es un mensaje muy desolador: arreglate como puedas. Bueno, nosotros creemos que la escuela tiene una tarea en ese arreglate. El arreglate es mejor cuando se hace en comunidad. La escuela es una comunidad y debe trabajar estos temas. En esa reunión vamos a poner a disposición de los chicos y a pedirles que respondan una encuesta que va a estar online, que es muy exhaustiva, que lo hacemos con nuestros compañeros del Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Salud Mental, datos de conectividad, tiempo que usás el celular, redes que utilizás, todo ese tipo de cosas, y después también entra en un capítulo específico que tiene que ver con el juego. Solo para tener idea, para mí son números que impactan. Quizá para otra generación están más cerca de las prácticas de todos los días. 25 opciones de videojuegos distintos pueden utilizar los chicos, 16 plataformas para apostar pueden utilizar los chicos, 16, más de 12 o 13 modos de apuesta. Va a ser una encuesta que pregunte cuándo apostás, si notaste cambios en tu vida, bueno, cuántas veces por semana lo haces, si pensás que estas apuestas te pueden
resolver algunos temas económicos de la familia, y eso sí está relacionado con estos infortunios que pasan las familias en estos momentos. Bueno, consideramos muy importante dar este paso, era una obligación que habíamos tomado con el resto del gobierno en ver qué hacía cada ministerio en torno a esto, que no puedo llamarlo epidemia, pero está creciendo en los chicos, es preocupante, se profundizó después de la pandemia y nosotros creemos que la escuela tiene algo que decir. Termino ese apartado y digo, el 6 de junio nosotros presentamos el régimen académico. Dijimos que el régimen académico es cómo aprobás todo aquello que malintencionadamente algunos diarios pusieron, bueno, no se repite más. Es significativo porque la semana pasada la ciudad de Buenos Aires eligió el mismo camino que nosotros habíamos elegido 3 meses antes y apareció en la página 20 y pico de los diarios, pero eso no es el tema que nos ocupa. Régimen académico es aprobaciones, exámenes y tal. Lo que estamos anunciando, y también lo habíamos dicho en aquella oportunidad, es que estamos trabajando con los diseños curriculares, que tienen 17 años en la provincia. Los diseños curriculares, la hago más sencilla, son los contenidos de las materias, su contenido. Estamos trabajando en esto y vamos a iniciar el año que viene una consulta muy importante, y lo que ya estamos anunciando para ahora mismo es un concurso que hace 15 años no se hacen concursos de directores y vicedirectores en las escuelas. Son más o menos, por allí hay el número de 3.700 cargos que vamos a llamar a concurso. Cuando las escuelas tienen directores y vicedirectores firmes y titularizados que no rotan, las escuelas generan mejores resultados educativos. Esperamos, como todo en la provincia de Buenos Aires, entre 12.000 y 15.000 aspirantes. Esto nos va a llevar más o menos 1 año y medio, son números muy, muy grandes. Y la novedad es que vamos a hacer para los directores y vicedirectores un curso universitario con personas muy calificadas, con la Universidad Nacional Pedagógica que nació en esta provincia de Buenos Aires. Lo llevamos este tema a un acuerdo gremial, así que también eso para nosotros es muy importante. Régimen académico, concurso de docentes y directivos, modificación de los planes de estudio y de los contenidos de la materia para terminar de redondear una transformación en el nivel secundario que habíamos anunciado oportunamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Alberto. Solamente reforzar la idea que el censo del que habló Alberto al principio se enmarca en la mesa interministerial de lucha contra la ludopatía y comportamientos en redes que lanzamos aquí mismo, de la que participan 6 ministerios y en donde fuimos llevando adelante varias actividades. Hace poquito vino el ministro de Seguridad a anunciar que se había desbaratado una red importante de juego ilegal online de una casa puntual de apuestas, que era una casa obviamente clandestina. Desde la lotería también hemos avanzado en distintas regulaciones a las plataformas de juego online para asegurar que los pibes y las pibas no puedan ingresar, pero bueno, el principal problema sigue siendo las plataformas de juego online ilegales, que son mucho más difíciles de detectar y de controlar, obviamente. Ahora pasamos a escuchar a Daniel Goyán. Te extrañamos siempre, Dani, por acá. Diputado nacional y también presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que bueno, nos va a comentar un poco la situación del sistema científico nacional, que en la provincia de Buenos Aires nos preocupa muchísimo. Hace un rato yo di una buena noticia respecto del sistema científico, que era que nuestra Comisión de Investigaciones Científicas firmaba un acuerdo con una empresa estatal mexicana, Litios para México, para hacer transferencia tecnológica desde la provincia de Buenos Aires. Bueno, me parece que en este contexto es una rara avis esa situación cuando uno analiza el contexto del sistema científico nacional. Bueno,
Buenos días a todos, a todas. Gracias Carly, gracias al gobernador por invitarme a participar. Hacía tiempo que desde aquellos duros años de la pandemia que éramos habitués acá, no estaba sentado en este lugar. Así que comentarles que, bueno, tristemente también lo que estamos viviendo en el sector científico-tecnológico. Yo, como dijo Carly, estoy acá en calidad de presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados de la Nación. Tristemente les decía, hay una relación absoluta entre todo lo que está pasando en el país y lo que está pasando con el sector científico-tecnológico, que además, huelga decirlo, está directamente vinculado a las universidades, porque las universidades, los centros de investigación, el 80% prácticamente, 78%, están en las universidades. Por eso es que desde nuestro bloque logramos introducir al proyecto de financiamiento de las universidades también un capítulo específico que no estaba en el texto original, vinculado al financiamiento del sector científico-tecnológico, y además hemos presentado un proyecto todavía más específico que determina plazos, montos, etcétera, etcétera. Claramente ese proyecto después tiene que pasar por Presupuesto y Hacienda, donde está el señor Espert, así que ahí va a haber que dar una batalla porque es muy difícil que pase, no les interesa. Miren, ahora que está tan de boga el tema de la inteligencia artificial, hicimos un ejercicio hace poco de poner la palabra cientificidio, y que significaba, ¿cuál era el sinónimo más cercano? Y dice industricidio, ¿no? Digo esto porque siendo la provincia de Buenos Aires el motor industrial de la República Argentina, obviamente todo ataque al sector científico-tecnológico va a pegar en un lugar que en la provincia de Buenos Aires es vital, que es el desarrollo industrial, la agregación de valor, la agregación de conocimiento, y no estamos inventando nada. Claramente todo el mundo sabe hoy que lo que hace las diferencias entre los pueblos y su capacidad de desarrollo es el conocimiento. Bueno, hay un proceso como dijo el propio presidente, de romper todo, ¿no? Y vamos a demostrar un poco esto a partir de algunas filminas, algunas diapositivas que trajimos que dan cuenta de cómo se expresa esto a nivel del presupuesto nacional, pero también nosotros salimos a recorrer todo el país y básicamente la provincia de Buenos Aires, a hablar con los actores del sector científico-tecnológico. Hemos, además de realizado una reunión muy importante con 80 instituciones, las más grandes del país, en el propio Congreso de la Nación, hemos estado recorriendo y haciendo reuniones muy importantes, todas muy multitudinarias, en La Plata, en el conurbano norte, en General Sarmiento, en la Universidad, en conurbano sur, en Almirante Brown, en Tandil. Próximamente estaremos en Unnova, en el noroeste. Y vamos a seguir así, amén de, obviamente, otras universidades y centros de investigación del país que estamos recorriendo. Y en todos lados el diagnóstico es el mismo. Hay un desfinanciamiento muy fuerte del sistema que comienza a poner la situación en una crisis estructural. Una crisis estructural implica que luego volver a rehacer eso necesita de muchísimo tiempo, porque se van los investigadores, se están yendo y se están yendo por cantidades importantes, se van los científicos, se van los profesores universitarios que investigan en números alarmantes. Y para ponerles ejemplos claros, por ejemplo, el CAREM, que es energía nuclear modulada en un módulo pequeño que sirve para muchas ciudades, que es un desarrollo de punta único en el mundo, etc. Cuando estuvo Macri se fueron muchísimos investigadores y se paró el proceso. Cuando volvió el gobierno del año 2019, no es cuestión de que uno dice, llama 3 veces por teléfono y vienen todos y el proceso se arma y los insumos y las cadenas que hay de compra.
se necesitaron prácticamente 2 años y medio para volver a poner todos los procesos, traer, repatriar los científicos, los ingenieros que se habían ido. Es un proceso larguísimo. Está el cinismo de este gobierno que plantean, dicen, ¿pero qué hablan si lo tuvieron parado 2 años y medio? No es que lo tenés parado 2 años y medio, es que no lo podés hacer antes. Todo proceso de destrucción de estas características implica un proceso de volver a armar algo que estaba funcionando y que se detiene y que necesita un montón de eslabones que son además mano de obra muy calificada, que obviamente si encontraron trabajo en otros lugares ya no van a regresar y además no hay recambio, porque en estos momentos, con este panorama, hay un 30% menos de inscripción en los que quieren hacer investigación en la Argentina. Entonces, están los que se van, están los que no pueden investigar, porque además el organismo financiador de la investigación por excelencia, que es la Agencia de Investigación, de Innovación, Ciencia y Tecnología, ha parado absolutamente todos los proyectos de investigación. Básicamente los más importantes, los más masivos, los PICT. Ya escuchamos antes de renunciar, porque además renuncian todos los días, algún funcionario, antes de renunciar, la directora de la agencia dijo, no puedo seguir acá porque no hay más financiamientos para los PICT. Imagínense ustedes, investigadores que están cobrando una miseria porque ha bajado en línea un 35% en línea con la universidad sus ingresos, pero que además están en un laboratorio y no tienen el insumo ni el financiamiento para investigar. Es decir, ¿hay algo peor para alguien que le estén pagando un sueldo magro, pero además que lo tienen sin hacer nada? Por eso yo les decía que esto es estructural. Si siguen pasando los meses, es tanto el daño y tan masivo y a todo nivel que nos va a costar muchísimo levantar esto. Si podemos poner la primera diapositiva como para demostrar con algunos números. Fíjense la función en el presupuesto, la función ciencia y técnica para 2023 comparada con 2025. Si 2023 era el 100%, lo tomamos como base, hay prácticamente un 35%, 34,5% para ser más preciso, de pérdida de financiamiento para el año 2025. Y ustedes dirán, sí, bueno, pero entre el 2024 y el 2025 cae poco, 1 punto y algo. Claro, porque este presupuesto que han presentado es un presupuesto de consolidación del ajuste brutal que se hizo este año, pero además con una serie de mentiras. Porque este presupuesto, como decía Carly, presupone un aumento del PBI del 5%. Todos los economistas, más o menos serios, por no decir serios y los no serios también, no pueden sostener esta mentira. Un país que va a decrecer entre 3,8% y 4%, pero que también ahí hay que decir, si no fuera porque hubo sequía y el sector agrícola ganadero aportó mucho más que el año pasado, la caída sería del 8% o más. Ningún país levanta un 8% de caída de estas características, como está quedando el aparato productivo, a un 5% del año que viene. Es mentira, es falso, no va a suceder. También las proyecciones de inflación. Fíjense que ya parten con una mentira. Para partir el 1 de enero con lo que ellos plantean que va a ser ese 18,5% de inflación, necesitaríamos en los últimos 4 meses del año tener 1,1% de inflación por mes. Bueno, ya empezamos mal. Y el que viene va a seguir igual, no va a suceder. Dan por hecho que no va a haber una devaluación. Bueno, pregúntenle al mercado, pregúntenle a los que están guardando los granos en los silobolsa, si no va a haber una devaluación en la Argentina. Con lo cual, partimos de un montón de presupuestos que son falsos. Y digo esto, si me pasan la próxima diapositiva, porque fíjense a dónde tendríamos que estar en el 2025 si se cumpliera con la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, por la Ley 27614. Deberíamos estar en un punto que es el 0,45% del PBI y que representa
una caída del 55,4% de lo que deberíamos estar según la ley. Una ley votada y una ley que está vigente, que no ha sido derogada. Bueno, 55% menos. Bueno, uno dirá, hay una crisis, el gobierno tiene derecho a hacer algún tipo de ajuste. Bueno, no tomemos eso, tomemos el número anterior. La caída es de un 35%, casi 36%. Pasame la próxima diapositiva. Fíjense lo que les decía recién. ¿Dónde deberíamos estar con el 0,45 y dónde vamos a estar? Deberíamos estar en 0,45 del PBI y vamos a estar en 0,20 del PBI. Menos de la mitad. Esto es, lisa y llanamente, la destrucción del sistema científico tecnológico argentino. Digo para que la gente entienda, recién hablaban del litio, ¿no? De cómo nosotros le vamos a brindar, eso también es conocimiento que se transfiere y eso es un rédito económico para nuestro país. Pero también acaban de anunciar un desarrollo de la Universidad de San Martín de inteligencia artificial que nos va a permitir contar con una herramienta más de predicción en la epidemia del dengue que se viene este año, que parece ser, va a ser dura. Eso desarrollado en la universidad pública. Ni hablar que volvimos con la supersopa, ¿no? En la Universidad de Quilmes. Ni hablar que volvimos con vacunas, etcétera, etcétera. Es decir, en la vida cotidiana, el que piense que la ciencia y la tecnología es algo que no lo roza, te roza todo el día, en salud, en educación, en industria, en todos los aspectos de la vida. Así que, digo por último, a ver si había alguna más. Bueno, esto es para ver cómo desfinancian a la agencia, que es el principal organismo de financiamiento. 67% menos 2025-2023. Esto es terminal. Porque además hay que ver que gran parte de este dinero va a sueldos, no va a comprar insumos, no va a comprar equipamiento, a mantenimiento de equipamiento. Esto es, como le decía recién, terminal. ¿Qué está haciendo la provincia de Buenos Aires? Lo cuenta Salvarezza permanentemente y nuestro gobernador. Hacemos todo lo que esté a nuestro alcance como escudo protector contra estas terribles políticas de destrucción que está llevando adelante el gobierno de Milei. De hecho, 1.600 millones de pesos del CFI fueron destinados al sector científico-tecnológico para poder mantener la mayor cantidad de estos proyectos de investigación desarrollándose en la provincia de Buenos Aires. Estamos sosteniendo becarios, estamos sosteniendo investigadores, estamos sosteniendo compra de equipamiento, estamos sosteniendo desde la provincia de Buenos Aires y gracias a la decisión política y haciendo un esfuerzo monumental, se está sosteniendo todo lo que se puede y lo vamos a seguir haciendo. Claramente que una provincia por sí sola no puede subsanar todo esto que en la última diapositiva se está viendo. Fíjense, 850 investigadores que tenían el ingreso aprobado no entran, no los están haciendo entrar. Si entraran, no van a tener que investigar porque no tienen las herramientas para hacerlo. Personal técnico, lo mismo, 400 personas. Y después, en este último ítem que está el personal de gestión, ustedes imagínense lo que significan 1.200 personas que cada 3 meses no saben si siguen o si siguen. ¿Cómo arman su vida? ¿Cómo arman su vida con su familia? Y esto es lo que está haciendo el gobierno, y como lo mencionó Carly, también a nivel de la salud. Acaban de anunciar un cierre, que ahora parece que dicen que van a volver atrás, el único hospital de referencia de salud mental que tenía el gobierno nacional, que es el Hospital Laura Bonaparte. La verdad que hablando, yo estuve el sábado a la noche, ahora nos estamos yendo de nuevo para allá, hablar con ese personal que te dice, mira, no sabemos si seguimos, si no seguimos, nos están ofreciendo el retiro voluntario, a los que estamos más grandes la jubilación. Es una manera de presionar y presionar para ir desmembrando, que se vayan los científicos, que se vayan los trabajadores de la salud, quien encuentre un trabajo en otro lado se vaya, quien que se puede ir al extranjero se vaya al extranjero. Y es una metodología muy perversa de ir haciendo lo que el propio presidente dijo que era un topo que venía
a romper el Estado. Nosotros vamos a estar, por supuesto, con nuestro bloque, huelga decirlo, votando por el rechazo al veto presidencial y la ratificación de la ley de financiamiento de las universidades, que comprende, repito, también al sector científico-tecnológico. No sabemos si vamos a alcanzar los 2/3. Estamos haciendo todo lo posible, pero obviamente no depende del bloque de Unión por la Patria. Esperamos que todos los radicales, todos, voten a favor de esto. No sabemos si va a haber algunos radicales nuevamente celebrando en otro asado haber desfinanciado la universidad pública. Sí sabemos, como decía Carly, que estuvo el ex candidato, el ex presidente Macri, estuvo reunido con Milei. No sabemos ahí si hay otro pacto de la milanesa, no sabemos qué hay, pero básicamente parece que hay un acuerdo que seguramente no va a ser bueno para la universidad. Así que esperamos fervientemente tener el rechazo, y si el rechazo no sale, esperamos que nuestra población siga dando muestras de movilización, de rechazo a estas políticas de destrucción, porque vuelvo a repetir, aquello que se vuelve estructural, volver a repararlo demanda años, y esfuerzo y sufrimiento, y no es lo que nosotros queremos para nuestro pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Ahora se va a dar lugar a la ronda de preguntas. Les vamos a pedir, por favor, a las y los periodistas que indiquen su nombre y el medio al que representan. Muchas gracias. Buen día a todos y todas. Bueno, Juan Aravena para Código Baires. Para el ministro Bianco, 2 preguntas. Una, durante el viaje que estuvieron ustedes en México, acá hubo una campaña de clamor, se tituló, por Cristina Fernández de Kirchner para que presida el PJ Nacional. No vimos una manifestación de parte del gabinete, si el gobernador tomó postura o no sobre eso, conocerla. Y por otro lado, se conoció que en la localidad de San Pedro, pero también en Bahía Blanca, hay una situación con un esquema de inversión de la firma Rainbowix, si el gobierno va a tomar intervención sobre eso, considerando que se presume una estafa. Gracias. Bueno, muchas gracias. Respecto de la primera pregunta, describo. El 14 de mayo, el Consejo Nacional del Partido Justicialista convocó a elecciones para el 17 de noviembre, que coincide con el Día de la Militancia Peronista. A partir de eso, hubo un gobernador, Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, que se lanzó como candidato a conducir nuestro partido, nuestra fuerza política. Hace tiempo que viene recorriendo la provincia en ese sentido. Es un gobernador que impulsa la causa federal, la importancia del interior, de las provincias de Argentina. Es un gobernador que desde el primer minuto se opuso a las políticas económicas del presidente Milei. Eso por un lado. Por el otro, como vos bien decías, la semana pasada un grupo de compañeros y compañeras solicitaron públicamente a la expresidenta Cristina Kirchner que se haga cargo de los destinos de nuestro partido justicialista. Obviamente sus pergaminos y sus condiciones y sus capacidades para conducir nuestra fuerza política no está en duda. Esa es la situación actual. Creemos que en las próximas semanas, a través del diálogo de los distintos referentes de nuestra fuerza política, se va a tomar una definición al respecto para, obviamente, que se puedan elegir las autoridades de nuestro partido. Eso por un lado. Por el otro, respecto, obviamente, estamos al tanto del tema de lo que parece ser un tradicional esquema Ponzi, como se lo conoce, una estafa piramidal en San Pedro, pero no es un tema que le compete directamente al Ejecutivo. Eventualmente, si efectivamente se trata de una estafa, es un tema que le corresponde a la justicia analizarlo. Pero sí tenemos mucha preocupación por la situación, porque entiendo que hay una porción muy importante, en el caso puntualmente de San Pedro, algo así como 1/4 de la población de todo San Pedro ha invertido en un instrumento que promete un rendimiento particularmente
extraño, abundante, del 2% diario en dólares, pero sí tenemos una gran preocupación por el tema. Muy buenos días, ministro. Mi nombre es Marcela Ojea, de Radio Provincia. Les quería consultar, en primer lugar, por la visita a México, dado que han logrado reunirse con la presidenta y que también estuvieron en contacto con Lula da Silva. Me gustaría saber si han podido invitarlos a la provincia de Buenos Aires para los próximos meses. Quizás sea posible una visita de ambos mandatarios. Y en segundo lugar, me gustaría consultarles por la fiscalización que se viene haciendo en las rutas bonaerenses a camiones, y me gustaría saber o que nos cuenten un poco qué resultados han dado desde el Ministerio de Transporte bonaerense. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marcela. Respecto a la visita a México, mira, obviamente sería un gran orgullo para nosotros si tanto la presidenta Sheinbaum como el presidente Lula pudiesen visitar a la Argentina, pero son cuestiones que son agendas que se definen en otro marco. Hay que entender que más allá del vínculo y de la representación que nosotros tuvimos tanto en la toma de protesta de la presidenta Sheinbaum o en las distintas reuniones que ya tuvo el gobernador con el presidente Lula, nosotros somos un ente, como se lo conoce en las relaciones internacionales, subnacional. Somos un Estado, somos una provincia que forma parte de un Estado federal. Difícilmente los líderes, los presidentes tomen una definición de visitar una provincia si no es en acuerdo en una visita de mayor escala al país, pero nosotros sí chochos de que puedan visitar La Plata, que puedan visitar nuestra provincia. Eso por un lado. Por el otro, sí sé que estamos llevando adelante un proceso de fiscalización importante en rutas, porque la provincia hace un esfuerzo muy grande, bueno, como nosotros todo el tiempo lo anunciamos con las licitaciones de mantenimiento de rutas, de calles, etcétera, en mantener de caminos rurales en las mejores condiciones posibles nuestros caminos productivos, nuestros caminos turísticos, etcétera, y que si efectivamente los transportes de carga no cumplen con la reglamentación, que son los pesos permitidos, obviamente eso deteriora mucho más rápido los caminos de la provincia de Buenos Aires. Es algo que ya lo estamos sufriendo mucho con las rutas nacionales que se han abandonado totalmente por parte del gobierno nacional. Te lo digo porque me pasó a mí en la ruta 3, a tener tremendos huellones que te metes con el auto ahí adentro y casi que no podés maniobrar, y estamos muy preocupados. Pero por eso queremos que, además del mantenimiento que corresponde a la ruta, que no se rompan más allá del desgaste natural que tienen. Por eso estamos llevando a cabo los operativos de fiscalización. Realmente no tengo los datos acá, los puedo buscar y te los puedo acercar, los datos de cuántos camiones se han parado, de cuántas infracciones se han realizado. No tengo los datos, no los sé de memoria tampoco. Así que. Última pregunta. Buen día, ministros. Andrés Sosa para La Tecla. En principio, para el ministro Sileoni, el viernes docentes comenzaron a mostrar preocupación por el cobro parcial en sus salarios. Entiendo que hay un comunicado oficial de Educación. Si tiene alguna explicación al respecto, ¿cuándo se va a subsanar esta situación en torno a, insisto, un comunicado de SUTEBA Multicolor donde planteaba que docentes no habían cobrado su salario en forma total? Entiendo que hay un comunicado de Educación al respecto, pero bueno, estaría por ahí bueno que podamos tener alguna explicación al respecto sobre esta situación. Eso en principio. Y luego para el ministro Bianco, en torno a la discusión sobre la boleta única y lo que implicaría la reforma de ley electoral. Si bien planteó los 4 escenarios posibles para la provincia de Buenos Aires, sería interesante conocer si la provincia tiene una postura en torno a si está a favor o en contra del desdoblamiento, qué piensa acerca de suprimir las PASO o no, como se está hablando ahora a nivel nacional, y también cómo implicaría o cómo decantaría este debate en la provincia en torno a si se puede implementar la boleta única y si están de acuerdo o no. Muchas gracias. Efectivamente, parece que hubo algunas liquidaciones que incluían algún cambio en ganancias y eso trajo alguna inquietud.
Enviamos el sábado un comunicado para llevar tranquilidad, lo estamos estudiando caso por caso. Si hubiera algún error de liquidación, lo vamos a resolver en un alcance esta misma semana. Pero es efectivamente así lo que ocurrió. Es un número marginal, pero igualmente hay que mirar con atención. Si está mal liquidado, lo vamos a resolver rápidamente. Respecto de la situación de las elecciones, varias cosas que consultaste sobre las posturas de la provincia. Son temas que tenemos que debatir, porque todos los escenarios, yo marqué 4 escenarios posibles, todos esos escenarios tienen pros y contras para el proceso electoral. Lo que tenemos que llegar es al mejor sistema o al sistema que mejor refleje el interés de los bonaerenses en el marco de la elección de sus autoridades. Por un lado está lo que nosotros ya dijimos públicamente, inclusive antes de que se apruebe la ley respecto del sistema de boleta única en papel, que lo consideramos totalmente innecesario, totalmente intempestivo, que no se tuvo el debate, me parece, suficiente, que no era un reclamo, una demanda y una necesidad de la población argentina en general y mucho menos de la población del pueblo de la provincia de Buenos Aires. No hay nadie que esté solicitando cambiar el sistema electoral, realmente nadie, salvo algunos diputados, algunas fuerzas políticas, pero no sé, no vas a la panadería y la gente te dice, che, qué problema la boleta partidaria, votemos con otra boleta única papel. La verdad que no es un problema real de la gente y no ha sido un problema en todo este tiempo para definir las autoridades en la provincia de Buenos Aires. Las elecciones, como dijimos antes, han sido transparentes, han permitido la alternancia de las fuerzas políticas. Ya está definido a nivel nacional, hay 7 u 8 proyectos en la legislatura que se deberán discutir ahí, pero nosotros en principio nunca lo vimos como algo necesario en este momento y en esta etapa para la provincia de Buenos Aires. Y después, bueno, respecto a las PASO, no te digo la posición de la provincia porque no es algo que lo hemos discutido, es algo que entiendo que se ha presentado ahora un proyecto respecto a las PASO. Te digo lo que yo dije siempre y es mi posición. Para mí el sistema de las PASO era un sistema que permitía reforzar el sistema de partidos, es un esquema que permite reforzar el sistema de partidos y que en ese sentido para mí es positivo. En ese sentido es positivo. Después se tratará de discusiones que se tendrán entre el Ejecutivo y la legislatura. Yo siempre estoy a favor del fortalecimiento del sistema de partidos. Entiendo que la boleta única en papel va en contra, va hacia un debilitamiento de los sistemas partidarios porque de acuerdo al formato de esa boleta se van a terminar probablemente eligiendo más nombres que proyectos. Más nombres de candidatos que de proyectos políticos, que son los que figuran en general en una boleta partidaria, que es de un partido, que tiene una plataforma, etc. Por lo menos hay un incentivo a que se voten más figuras que proyectos políticos en la boleta única partidaria. Y respecto del desdoblamiento también será una decisión que tome el gobernador, que es el que tiene los instrumentos para eso. Pero estamos analizando y procesando todos estos cambios y viendo también qué pasa con las PASO, si efectivamente se va a tratar, no se va a tratar la eliminación de las PASO. O sea, un escenario de bastante incertidumbre que tiene que ver con esto que decíamos, con lo innecesario y con lo intempestivo de los cambios al sistema electoral, al instrumento de votación que se han desarrollado en los últimos días. Muchas gracias. Y de esta manera damos por finalizada la conferencia de prensa. A todos y todas, muchas gracias y que tengan muy buenos días.